Antes de empezar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que vas a oír ahora quizá toque partes de ti que ni siquiera sabías que seguían vivas. El viento de aquella madrugada atravesaba los árboles como cuchillas, cargando el olor a tierra mojada y recuerdos que Elaine intentaba enterrar desde el último invierno. Había cumplido 25 años hacía pocos meses, pero si mirara su propia sombra reflejada en el suelo de barro, juraría tener el doble. Las tragedias tenían ese don terrible de envejecer almas que deberían florecer, y la suya ya conocía dolores que nadie de su edad debería cargar. El marido, arrebatado por la guerra; la casa, consumida por el fuego en una noche de invasores. Lo poco que quedó, ella misma lo entregó al mundo a cambio de sobrevivir. Y ahora vivía allí, recogiendo hierbas para vender en el mercado, cargando un silencio que pesaba más que cualquier cesta. El amanecer ni siquiera amenazaba el horizonte cuando Elaine dejó la pequeña cabaña de madera. El frío besó su rostro de forma áspera, como si el propio amanecer quisiera ponerla a prueba. El camino hacia el lago prohibido no era largo, pero sí peligroso. Nadie en su sano juicio pasaba por allí antes de que el día estuviera completamente encendido, pero necesitaba las hierbas que solo crecían en aquella orilla sombría. Eran raras, valiosas, capaces de rendir monedas suficientes para asegurar pan por algunos días más. Sacrificarse era un hábito que ella ya no percibía. A medida que avanzaba, el mundo parecía suspendido. Las hojas crujían bajo sus gastadas botas de cuero, el aire húmedo se infiltraba por sus ropas y todo a su alrededor emanaba una quietud extraña. Fue entonces cuando algo rasgó el silencio. Un sonido que no parecía humano, pero que cargaba un desespero tan denso que la atravesó como un choque. Un grito profundo, gutural, una súplica de dolor que resonó entre los árboles. Elaine se detuvo. El corazón se le disparó como si quisiera escapar del pecho. Por un instante pensó que era imaginación, pesadillas aún mezcladas con la vigilia. Pero el grito volvió, más fuerte, más urgente. Sin pensar, sin cuestionar, corrió. Las ramas golpearon su rostro, arañándolo. El viento cortó sus ojos, pero ella lo ignoró. El instinto hablaba más alto que el miedo. Cuando rompió las últimas capas de vegetación, llegó al lago, y todo pareció congelarse. Allí, dentro del agua oscura, una figura luchaba violentamente contra algo que no debería existir en aquel bosque. Brazos masculinos golpeaban desesperados mientras una criatura enorme se contorsionaba alrededor de su cuerpo. Elaine sintió que la respiración le fallaba. Una anaconda. No una serpiente común, sino una de las legendarias serpientes de los pantanos del sur, vistas rarísimas veces y siempre asociadas a presagios de muerte. El agua hervía con la lucha, salpicando la orilla con olor metálico. Sangre, mucha sangre. El hombre estaba siendo apretado, arrastrado, asfixiado por los gruesos anillos de un animal cuya fuerza superaba a cualquier espada. Elaine no pensó en destino, en futuro ni en consecuencias. Pensó solo. Nadie merece morir así, solo. Arrojó la cesta al suelo, se arrodilló en la orilla y después se lanzó al agua. El agua helada cortó su cuerpo como 1000 cuchillas. Los ojos le ardieron, pero los abrió de todas formas. La figura del hombre aparecía borrosa, luchando por aire, la serpiente apretándole el pecho con violencia asesina. Elaine avanzó con el coraje desesperado de quien ya no tiene nada que perder. Su mano encontró el mango del pequeño cuchillo oxidado que llevaba en la cintura, la única protección que conservaba desde que su antigua vida desapareció entre llamas. Sin aire, sin lógica, sin tiempo, clavó la hoja en el costado de la enorme serpiente. El monstruo se contorsionó. El agua giró en remolinos violentos. El cuerpo de Elaine fue lanzado hacia atrás. Pero la serpiente, herida, aflojó el agarre por un instante, apenas lo suficiente para que ella agarrara el brazo del hombre y tirara con fuerza.
emergieron como si renacieran desde debajo del mundo. El aire quemó sus pulmones. El hombre tosió sangre. La serpiente golpeó la superficie una última vez, pero retrocedió hacia las profundidades con un siseo inquietante. Elaine arrastró el cuerpo del desconocido hasta la orilla, usando toda la fuerza que tenía y un poco más de la que no sabía que poseía. Cuando lo dejó sobre la hierba mojada, sus propios brazos temblaban tanto que apenas podía sostenerse. Solo entonces pudo observar al hombre que había salvado, y aquello casi le quitó el aliento de nuevo. El rostro de él, aún pálido por la cercanía de la muerte, estaba marcado por rasgos fuertes, aristocráticos, de alguien acostumbrado al liderazgo. La ropa, ahora rasgada y empapada, era de un tejido caro, bordado con símbolos reales. El medallón en su pecho, a pesar de la sangre, brillaba con el blasón de Ravencourt. El corazón de Elaine se aceleró de forma descontrolada. Ella conocía ese blasón. Cualquier persona en el reino lo conocía. Era el blasón del duque Harry de Ravencourt, heredero directo del trono, el hombre que comandaba ejércitos, discursos, tratados y esperanzas del pueblo. El hombre que toda la nobleza reverenciaba y que ahora yacía casi muerto a los pies de una campesina que apenas podía creer en su propio destino. La garganta de Elaine se secó. El mundo volvió a girar, lento, pesado, como si intentara absorber la gravedad de lo que acababa de suceder. Ella no solo había salvado a un desconocido, había salvado al duque Harry. Mientras intentaba detener la sangre que corría de su hombro, su mente se perdía entre pensamientos desesperados. ¿Qué hacía el duque allí? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué combatía una serpiente de esa magnitud? Pero ninguna pregunta importaba más que la única certeza que permanecía viva. Él aún respiraba, y ella sería capaz de enfrentar el mismísimo infierno para mantenerlo así. Sostuvo su rostro con manos temblorosas, apartando los mechones oscuros que se adherían a su frente. El toque hizo que algo extraño atravesara su pecho, un calor inesperado, una especie de choque silencioso que la dejó erizada. No era deseo, no todavía. Era algo más antiguo, más profundo, más peligroso. Una sensación de destino, de vínculo, de algo que no tenía sentido, pero que latía como verdad. Harry abrió los ojos por un instante. La visión de ella entró como luz en su oscuridad. «¿Quién eres?», murmuró antes de toser sangre y perder el conocimiento. Y en ese instante, Elaine supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El lago, la serpiente, el duque empapado en sangre, todo aquello era el comienzo de algo que no sabía nombrar, pero que la rodeaba como un presagio, algo que parecía susurrar desde el viento. «Hay más para ti que el dolor que has vivido, y nada podrá detener lo que está por venir». El eco de ese susurro acompañaría cada paso que diera desde ese día, y el mundo, sin saberlo, acababa de cambiar. El cuerpo del duque Harry pesaba como hierro en los brazos de Elaine, mientras ella intentaba arrastrarlo por el bosque húmedo, el corazón desbocado a cada paso. La herida en su hombro sangraba más de lo que ella conseguía contener con el trozo de tela improvisado que había arrancado de su propia ropa. El sonido distante de cascos resonó por el bosque, trayendo alivio y miedo al mismo tiempo. No sabía si eran guardias, cazadores o enemigos, pero cualquier fuerza era mejor que enfrentar sola un desmayo fatal del duque. Cuando los jinetes surgieron entre los árboles, se detuvieron en seco al verla sosteniendo al heredero del reino como si fuese un hombre común. Las expresiones de shock se mezclaron con un silencio cortante. El capitán desmontó primero, acercándose a ella con prisa contenida. ¿Cómo lo encontraste así?», preguntó, la voz cargada de incredulidad. Elaine apenas conseguía responder. Sus labios temblaban de agotamiento. «Luchaba contra una serpiente gigantesca. Yo hice lo que pude». El capitán abrió los ojos de par en par, pero no hizo preguntas. La situación era demasiado grave.
Sube al caballo. Él debe ser llevado inmediatamente al castillo. Antes de que Elaine pudiera negarse, 2 soldados la ayudaron a montar. Otro levantó al duque, acomodándolo con urgencia, pálido y febril. La respiración de Harry era tan débil que parecía a punto de desvanecerse. La caravana partió a una velocidad feroz, cortando el bosque como flechas vivas. Elaine sostenía a Harry para que no cayera, su cuerpo apoyado en el de ella, caliente y pesado, como si el mundo entero dependiera de aquel contacto. Y quizá dependía. Cada sacudida del caballo hacía que la respiración dolorosa del duque escapara en murmullos bajos que atravesaban el pecho de Elaine como cuchillas. El castillo surgió en el horizonte, negro e imponente, rodeado de murallas que parecían tocar el cielo. El estómago de Elaine se revolvió. Nunca había pasado de la segunda puente de la aldea, y ahora estaba entrando por la puerta principal de la fortaleza de Ravencourt, hogar de los más poderosos del reino. Las puertas se abrieron con un estruendo, revelando patios amplios, guardias alineados y sirvientes corriendo en todas direcciones. En cuanto vieron al duque inconsciente, un murmullo aterrorizado recorrió el aire, como viento cortando trigo. «¡Avisen a Lady Serafina y llamen a todos los sanadores!», gritó el capitán. Harry fue llevado apresuradamente hacia el interior. Elaine, aún aturdida, intentó seguirlos, pero un guardia bloqueó su paso. «Los campesinos no pueden entrar. Ella entra». La voz del capitán cortó el aire, firme. Sin ella, el duque estaría muerto. El guardia dudó antes de apartarse. Elaine cruzó el corredor de piedra alta, el sonido de las botas resonando como ecos de un destino que ella no había elegido. El castillo olía a incienso, sangre y miedo. Las sirvientas sujetaban sus faldas al correr. Los soldados intercambiaban miradas tensas. La sensación de que algo grande y peligroso estaba ocurriendo se aferraba a la garganta de Elaine como un nudo apretado. Cuando llegaron al salón principal, una figura apareció en lo alto de las escaleras. Su aura era tan poderosa como fría. La mujer vestía un manto azul oscuro con detalles plateados, la postura impecable, la mirada afilada como una hoja de batalla. Era imposible no reconocerla. Lady Serafina, hermana del duque, conocida en todo el reino por su belleza gélida y lengua afilada. Descendió los escalones con pasos elegantes, pero su expresión permaneció inmutable, hasta que sus ojos se detuvieron en el hermano ensangrentado. Por un solo segundo, Serafina perdió el control. «¿Harry?». El nombre salió en un susurro tembloroso, casi humano, pero enseguida su máscara regresó. ¿Qué ocurrió? Al oír sobre la serpiente y la forma en que Elaine arriesgó la vida para salvarlo, Serafina se volvió hacia la joven con una mirada que mezclaba incredulidad y desprecio. «Una campesina. ¿Esperas que crea que una mujer así enfrentó a una anaconda?». Su voz resonó por el salón cortante. «Eso es imposible. Debe estar mintiendo». Elaine respiró hondo, pero no bajó la mirada. «No mentiría sobre algo que casi me cuesta la vida». Serafina se acercó como quien examina a un animal salvaje. «El mundo está verdaderamente extraño cuando una plebeya se atreve a alzar la voz en presencia de una lady». El impacto recorrió el salón, pero Harry, aún inconsciente, seguía respirando. Y eso bastaba para que Elaine no retrocediera ni un centímetro. Los sanadores llegaron llevando al duque a un aposento reservado y Serafina los acompañó, dejando tras sí un rastro de silencio tenso. Elaine fue dejada en un rincón del salón, ignorada por algunos, examinada por otros. Los murmullos surgían como serpientes arrastrándose. ¿Cómo se atrevió a tocar al duque? ¿Estaría realmente solo? Algo aquí no cuadra. La presión de aquel ambiente era casi física, aplastante, pero nada se comparaba con lo que ocurriría esa noche. Cuando la agitación del castillo disminuyó, le ofrecieron una habitación sencilla para descansar, aunque el tono de los sirvientes dejaba claro que no lo hacían por voluntad propia. Elaine lo agradeció igual.
Sus músculos dolían y el agotamiento pendía sobre ella como una cadena de hierro. En cuanto la puerta se cerró, se permitió sentarse en el borde de la cama estrecha. Respiró hondo. Intentó comprender cómo su vida se había puesto de cabeza en cuestión de horas. El silencio, sin embargo, no duró. Un leve chasquido la hizo girar la cabeza. Después, otro. Algo se movía detrás de la cortina junto a la ventana. Elaine se levantó lentamente. La cortina temblaba, pero no había viento. Cuando se acercó, sintió el estómago hundirse. Una mano surgió de repente, empuñando una hoja corta. De un golpe rápido, la cortina fue rasgada, y el filo pasó tan cerca de su rostro que cortó un mechón de su cabello. Elaine retrocedió, el corazón explotándole en el pecho. Pero la figura encapuchada ya huía por la ventana, desapareciendo en el corredor exterior como una sombra viva. Corrió hacia la puerta, la abrió con fuerza, pero el corredor estaba vacío. Ni guardias, ni pasos, ni explicación. Alguien había intentado matarla. El impacto recorrió todo su cuerpo, no por el ataque en sí, sino por la claridad que llegó enseguida. Alguien dentro del castillo quería silenciarla antes de que pudiera decir algo. Algo que quizá ni ella misma sabía que sabía. La oscuridad de aquella noche parecía susurrar que el peligro apenas comenzaba, y que salvar al duque Harry había sido solo el primer paso de un camino que cambiaría todos los destinos, incluido el suyo. El castillo parecía respirar sombras aquella noche, como si cada piedra guardara secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Elaine caminaba por los pasillos estrechos en dirección al salón principal, aún temblando por el ataque en su habitación. Su cuerpo había sido entrenado por la vida para soportar frío, dolor, pérdida, pero la sensación de una hoja rozando su rostro todavía ardía como hierro al rojo vivo. Y más que miedo, había indignación. Ella había salvado al duque Harry con su propia sangre, y la respuesta del castillo fue intentar matarla antes incluso del amanecer. El silencio a su alrededor la hacía sentirse invisible, como si el palacio entero deseara borrarla. Al acercarse a las grandes puertas de madera tallada, escuchó voces tensas. Sirvientes murmuraban sobre el estado de Harry, diciendo que estaba febril, inquieto, que la herida provocada por la serpiente parecía empeorar a pesar de los esfuerzos de los sanadores. Elaine tocó su propio brazo, recordando la presión monstruosa de la anaconda sobre el pecho de él. El peso de aquel recuerdo la hizo estremecer. No sabía por qué, pero algo dentro de ella se negaba a aceptar que él pudiera morir. Tal vez era el sentido de responsabilidad. Tal vez era el extraño calor que sintió al sostener su rostro. Un calor que no sabía nombrar, pero que la asustaba más que cualquier serpiente. El salón estaba vacío cuando entró. Solo antorchas encendidas iluminaban las paredes, proyectando sombras largas que temblaban como espíritus inquietos. Elaine caminó lentamente, intentando comprender lo que había visto, lo que había enfrentado, lo que todo aquello significaba. Pero antes de poder ordenar sus pensamientos, pasos resonaron por la escalinata. Serafina apareció en lo alto de los escalones, la expresión tensa y cargada de una furia silenciosa. ¿Deambulas por el castillo como si fueras su dueña? Serafina descendió, cada paso medido, elegante y frío como una hoja de hielo. Elaine mantuvo la postura. Alguien intentó matarme. La frase hizo temblar el silencio. Serafina frunció el ceño. ¡Qué absurdo es ese! Una persona encapuchada entró en mi habitación y me atacó. Huyó por la ventana. Por un instante, solo un instante, el rostro de Serafina perdió su rigidez. Había una chispa de duda o de miedo. Imposible saber. «No tenemos asesinos en el castillo», respondió al fin, apartando el rostro. «Si buscas atención, intenta algo menos teatral». La injusticia golpeó a Elaine como un puñetazo. No inventaría algo tan grave. Serafina se acercó, la mirada tan cortante que parecía arrancar trozos del alma de Elaine. «No confío en ti. Ni siquiera sé por qué te trajeron aquí.
Mi hermano jamás debió poner su vida en tus manos. Elaine respiró hondo, luchando contra el impulso de retroceder. Yo lo salvé, eso debería importar. ¿Lo salvaste? Serafina rió, amarga. ¿O fuiste la causa del peligro que casi lo mata? La acusación cayó como una piedra. Elaine abrió la boca para responder, pero algo cambió en el aire. Un escalofrío recorrió la piel de ambas. Era como si una corriente fría hubiera atravesado el salón, silenciosa y sin explicación. Las antorchas temblaron con violencia. Serafina giró el rostro hacia las puertas del jardín exterior, como si escuchara un llamado invisible. «Necesito aire», murmuró repentinamente pálida. Sin esperar respuesta, caminó hacia los portones que llevaban al jardín antiguo. Elaine vaciló. Una parte de ella decía que la dejara ir. Otra, movida por un presentimiento que le apretaba el pecho, la siguió a distancia. El jardín antiguo era considerado maldito por muchos. Árboles retorcidos formaban un arco natural. Hojas oscuras brillaban como metal bajo la luz de la luna. La brisa allí parecía susurrar, como si transportara voces mucho más antiguas que el castillo. Serafina avanzó sin miedo, aunque sus hombros estaban tensos. Elaine se mantuvo algunos pasos atrás, observando. Entonces la vieron. Una anciana, delgada como una sombra, encorvada sobre hierbas oscuras que crecían cerca de la fuente central. Su ropa estaba hecha de trozos irregulares de lana y cuero, y su piel parecía casi gris. Serafina levantó el mentón con arrogancia inmediata. «¿Quién osa entrar en los jardines reales sin permiso?», bramó ella. La anciana no se volvió enseguida, continuó recolectando las hierbas, como si la orden no mereciera respuesta. Cuando finalmente levantó el rostro, sus ojos eran tan claros que parecían brillar en la oscuridad. «¿Quién entra?», su voz sonó como eco de piedra, «es quien no conoce el precio de lo que profana». Serafina dio un paso al frente. «¿Cómo te atreves a insultarme? Soy Lady Serafina de Ravencourt». «Ah», murmuró la anciana, inclinando la cabeza como si estudiara no el cuerpo, sino el alma de ella. La lengua afilada, el corazón orgulloso, el hilo del destino que ya se ha roto sin que lo notes. Elaine sintió la nuca erizarse. Serafina, ignorando el aviso, avanzó aún más. «Lárgate, ahora, o haré que te arrojen a las mazmorras». La anciana sonrió, y la sonrisa no era humana. «Tus amenazas están vacías, niña. No sabes lo que llevas encima». La lady alzó la mano, como si fuera a ordenar la retirada de la anciana. Pero la anciana le sujetó la muñeca con una rapidez imposible. Serafina se congeló. «Tu lengua herirá más que cualquier serpiente, y tu corazón pagará», murmuró la voz antigua, ronca, demasiado poderosa para pertenecer a un cuerpo frágil. «La sombra que rechazas será tu única esperanza». Elaine dio un paso, asustada. «Lady Serafina». Pero antes de que pudiera decir más, la anciana soltó el pulso y desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Serafina respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. «Bruja», susurró con desprecio. «Loca». Elaine, sin embargo, notó algo que le heló la sangre. Las venas del pulso, donde la anciana la había tocado, estaban ligeramente oscuras. «Lady Serafina», su brazo. Serafina miró y palideció. Esto no es nada», pero lo era. Esa misma noche, el castillo sería sacudido por gritos desesperados. Cuando Elaine regresó al salón principal cargando la angustia de lo que había visto, encontró sanadores corriendo por los pasillos en pánico. Sirvientas lloraban, guardias intentaban mantener el orden. El caos se extendía como una ola dispuesta a devorarlo todo. «¿Qué pasó?», preguntó Elaine a una de las sirvientas. La joven, temblorosa, respondió. «Es Lady Serafina». Se desmayó. «Está escupiendo sangre. Las venas se están volviendo negras». Elaine sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Serafina había sido alcanzada por la maldición, y el castillo acababa de entrar en el inicio de su ruina.
El castillo parecía un organismo en agonía aquella madrugada. Gritos cortaban pasillos que antes eran silenciosos como tumbas, y el sonido de pasos apresurados resonaba como el tañido de una campana de desesperación. Elaine corría detrás de la multitud que se agitaba en dirección a la habitación de Serafina, el corazón latiendo tan rápido que parecía acompañar el caos a su alrededor. Cada respiración venía acompañada del recuerdo de la anciana en el jardín, de la amenaza velada, del toque que había oscurecido las venas de la Lady como tinta viva. Algo había sido desencadenado, algo que no respetaba límites humanos. Y Elaine, aunque no entendía cómo ni por qué, sentía que aquella noche sería una frontera que cambiaría todos los destinos. Cuando entró en el aposento, casi retrocedió. Serafina estaba acostada sobre los blancos sábanas, pero el blanco ya no existía. Venas negras serpenteaban por sus brazos, por el cuello, por el rostro. El color parecía palpitar, como si algo dentro de su cuerpo se estuviera extendiendo, intentando dominarla por completo. La Lady respiraba en gemidos cortos, como si cada inspiración le fuera arrancada por la fuerza. Los sanadores, reunidos a su alrededor, intercambiaban frases nerviosas, consultaban frascos, aplicaban compresas, pero nada surtía efecto. Cuando uno de ellos abrió la boca para explicar al capitán lo que ocurría, su voz salió temblorosa. Es como si su sangre se estuviera pudriendo. La palabra hizo que el aire se volviera más pesado. Elaine se acercó lentamente y algunos sanadores retrocedieron con extrañeza, como si no quisieran que una campesina se aproximara tanto a la mujer más poderosa del castillo después del duque. Pero nadie se atrevió a detenerla. Quizá porque la desesperación ya había devorado el orgullo. Quizá porque la muerte rondaba la cama con tanta fuerza que hasta la arrogancia había sido silenciada. Serafina abrió los ojos por un segundo y miró fijamente a Elaine. La mirada, que solía ser afilada ahora, parecía perdida, casi infantil. ¿Qué me está pasando?, susurró en un hilo de voz. Elaine tragó en seco. Fuiste tocada por algo antiguo, algo que debe combatirse de otra manera. Serafina intentó levantar la mano, pero el brazo tembló violentamente. Aléjate, no necesito. Pero su cuerpo se arqueó de dolor, impidiéndole terminar la frase. El capitán se acercó y habló con urgencia. Los sanadores nada pueden hacer. Si no encontramos otra solución, Lady Serafina no sobrevivirá a la noche. La frase cayó como una sentencia. Un impulso extraño recorrió la espina de Elaine. No era valentía, no era locura, era algo más profundo. La sensación de que no podía quedarse de brazos cruzados mientras otra vida se apagaba, aunque esa vida hubiera intentado menospreciarla, humillarla, ponerla en peligro. No importaba, ella no dejaría que Serafina muriera así. No podía. Tal vez era el recuerdo del marido que nunca pudo salvar. Tal vez era la misma fuerza que la había impulsado contra la serpiente en el lago. Tal vez era pura bondad, algo que ella cargaba incluso cuando el mundo intentaba aplastarla. «Déjenme intentar», dijo. Los sanadores se miraron entre sí, incrédulos. «¿Intentar qué?», cuestionó uno de ellos, la voz cargada de desprecio. Elaine inspiró profundamente. «Conozco hierbas que no están en vuestros libros. Sé preparar infusiones que aprendí con quienes vivían fuera de los muros. Quizá haya algo que pueda retrasar el avance de la oscuridad». «Tonterías», murmuró otro. «Brujería de campesinos no curará un mal de este tipo». Pero el capitán levantó la mano. «Silencio. Ella es la misma que salvó al duque Harry». Sus ojos se fijaron en los de Elaine. «Haz lo que puedas. Cualquier esperanza es mejor que ninguna». Elaine asintió y se acercó a la cama. Tomó una toalla limpia, la humedeció en una bacia con agua tibia y comenzó a limpiar el sudor frío de la Lady. Sus dedos tocaron la piel ardiente y temblorosa de Serafina, y algo en ese contacto pareció atravesar a ambas.
Serafina respiró entrecortadamente, los ojos llenándose de lágrimas involuntarias. «¿Por qué me ayudas?», murmuró. «Yo siempre te desprecié». Elaine mantuvo la toalla sobre su frente. «Porque nadie merece morir de esta forma, y porque tu hermano te necesita». Serafina cerró los ojos, y una lágrima solitaria descendió por su rostro, la primera que Elaine había visto en aquella mujer. Mientras tanto, el castillo vibraba en tensión. Guardias rondaban el corredor, sirvientas sollozaban en la puerta, sanadores murmuraban teorías temerosas. El capitán observaba todo con mirada rígida, pero había miedo allí, miedo real, profundo. La maldición parecía crecer a cada minuto, y nada se interponía entre ella y la muerte inminente de la Lady, excepto Elaine. La joven salió del aposento por algunos minutos, lo suficiente para correr hacia la cocina del castillo. Las sirvientas retrocedieron al verla entrar con tanta prisa. Sin pedir permiso, Elaine tomó hierbas, frascos y pequeños calderos. Mezcló ingredientes que ninguna de ellas reconocía, removiendo con rapidez sobre la llama baja. El aroma que surgió era fuerte, amargo, profundo, como el olor del propio bosque cuando se siente amenazado. «Eso huele a magia prohibida», murmuró una de las sirvientas. «Huele a la única oportunidad que ella tiene», respondió Elaine, firme. Cuando regresó a la habitación, Serafina estaba peor. Las venas negras subían por su cuello y alcanzaban la mandíbula. Su respiración venía en espasmos. Un sanador murmuró: «No verá el amanecer». Elaine no esperó. Se arrodilló junto a la cama y levantó el cáliz con la poción recién preparada. «Sujetadla. Tiene que beber. Eso podría matarla aún más rápido», protestó uno de los sanadores. «O podría salvarla», replicó Elaine, firme como el acero. Los guardias sujetaron a Serafina. Elaine apoyó el borde del cáliz en los labios temblorosos de la Lady y vertió el líquido cuidadosamente. Ella se atragantó, tosió, intentó apartarse, pero tragó, y entonces su cuerpo se arqueó de forma brutal, como si una fuerza invisible la estuviera doblando desde dentro. Gritos resonaron por el pasillo. El aire pareció temblar. Serafina agarró las sábanas con tanta fuerza que casi las rasgó. Su piel sudaba y ardía al mismo tiempo. Elaine mantuvo la mano sobre su frente, murmurando palabras suaves, tranquilizadoras, como si su voz pudiera competir con la oscuridad que devoraba la vida de la Lady. Y por primera vez, algo cambió. Muy lentamente, muy sutilmente. Las venas negras dejaron de avanzar. Un murmullo recorrió la habitación. «¿Está funcionando?», susurró alguien. Elaine respiró hondo. «Necesito más tiempo. Pero sí, creo que logramos detener el avance». Pero el alivio duró poco. Serafina abrió los ojos, pero no eran los suyos. La pupila estaba dilatada, la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. En un movimiento rápido, impredecible, agarró la muñeca de Elaine y la apretó con fuerza sorprendente. «Ella viene», murmuró con una voz que no parecía humana. La sombra que rechacé». Elaine intentó soltarse, aterrada, pero la Lady la sujetaba con dedos rígidos, casi rompiéndole el hueso. «Serafina, suelte», gritó el capitán, pero la Lady continuó, delirante, apavorada. «La misma sombra te encontrará», susurró, mirándola fijamente. «Y cuando llegue, nadie podrá huir». La frase cayó como una profecía, y en ese instante Elaine comprendió. La maldición aún no había mostrado su verdadero rostro. El castillo amaneció con un silencio extraño, demasiado pesado para confundirse con paz. Era como si todas las piedras, los pasillos y las banderas observaran la vida de Serafina pender de un hilo, temiendo que el desenlace de aquella noche de tormenta fuera apenas el inicio de algo mayor. Elaine casi no había dormido. Aún sentía el pulso dolorido donde la Lady la había sujetado con fuerza sobrenatural. El recuerdo de la voz alterada de Serafina resonaba como un presagio. «La sombra que rechacé va a encontrarte».
Esas palabras acompañaban cada paso de Elaine como si fueran sombras vivas, recordándole que la maldición quizá la hubiera elegido también. Aún así, regresó temprano a la habitación de la Lady. Los pasillos estaban vacíos y el frío cortaba el aire como una hoja. Cuando abrió la puerta, encontró a Serafina profundamente dormida, la respiración finalmente estable. Las venas negras habían retrocedido, aunque no desaparecido por completo, dejando marcas oscuras que parecían raíces muertas bajo la piel clara. El capitán estaba a su lado, con los ojos rojos de vigilia. Cuando la vio entrar, se puso de pie. «Tiene posibilidades», dijo, la voz baja, casi incrédula. Nunca vi a alguien recuperarse de algo así. Elaine tocó suavemente la frente de Serafina y la sintió menos caliente. «Aún está débil, pero lo peor pasó. Por ahora». El capitán asintió, pero había preocupación profunda en su mirada. «El duque está preguntando por ti». Aquello hizo que algo se apretara en el pecho de Elaine. No debería significar nada, pero significaba. Siguió al capitán por los pasillos, incapaz de evitar que el corazón se acelerara. El duque Harry estaba vivo por un hilo y ahora pedía por ella. El frío de la mañana parecía desaparecer bajo un calor extraño que subía desde dentro. Cuando entró en su habitación, lo encontró sentado por primera vez desde el ataque. La luz atravesaba la ventana, iluminando su rostro cansado, pero firme. El vendaje en su hombro estaba manchado de rojo, y sus ojos tenían sombras profundas. Pero había allí una fuerza que hacía olvidar cualquier dolor. Harry levantó la mirada cuando ella se acercó, y un silencio lleno de significado ocupó el aire. «Elaine», dijo él con voz ronca pero viva, «quería darte las gracias por todo». Ella bajó los ojos. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No», extendió la mano, pidiéndole que se acercara. «No cualquiera enfrentaría lo que tú enfrentaste. Y aún después de salvar mi vida, también salvaste la de mi hermana». Elaine sintió el rostro calentarse. «Hice lo que era necesario». Harry la observó como si intentara descifrar un misterio que solo ella poseía. Era una mirada profunda que atravesaba defensas silenciosas. Había algo allí, una chispa de reconocimiento, de conexión, de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Un tipo de deseo silencioso, no carnal, sino emocional. Un imán inexplicable que hacía que sus mundos se inclinaran uno hacia el otro. «Hay algo en ti que no consigo explicar», dijo él, intentando sonreír. «Un valor que desafía toda lógica y una calma que me salva incluso cuando estoy al borde de la muerte». Elaine desvió la mirada. Se sentía vulnerable, como si estuviera expuesta ante alguien capaz de ver más de lo que ella quería mostrar. «Soy solo alguien que aprendió a sobrevivir, duque. Nada más. Llámame Harry». La frase la atravesó como un impacto. Nadie, jamás, le hablaba así. Nadie bajaba títulos para acercarse a ella. «No puedo», susurró, retrocediendo un paso. «No debo». «Pero quiero que puedas», respondió él, con una sinceridad que la desarmó. «No como nobleza, sino como alguien que te debe la vida». El silencio que siguió fue tan intenso que parecía capaz de incendiar el aire. Elaine notó los dedos de él entrelazados sobre las sábanas, la forma en que su pecho subía y bajaba lentamente, el modo en que un simple vistazo suyo tocaba algo dentro de ella que había dormido por años, algo que ahora despertaba tímido, peligroso, pero vivo. Antes de que pudiera comprender la sensación, pasos apresurados interrumpieron el momento. El capitán apareció en la puerta, pálido. «Mensajeros del rey han llegado. Es urgente». Harry se incorporó un poco. «¿Qué ocurrió?» «Hay rumores de que milicias rebeldes fueron vistas cerca del Valle del Norte. Creen que el ducado está vulnerable. Piensan que fuiste gravemente herido». Harry frunció el ceño. «Tienen razón, y usan eso como oportunidad», completó el capitán. «Quieren invadir». Elaine sintió el cuerpo helarse. El duque Harry, herido. Serafina, maldita. El castillo, sin liderazgo firme. Era el escenario ideal para que los enemigos atacaran.
Harry respiró hondo, la dor evidente. «Necesito ordenar las defensas». «¡No!». Elaine se acercó alarmada. «No puedes ni siquiera ponerte de pie sin abrir esa herida de nuevo. No tengo opción. Soy el duque». «Y morirás intentando actuar como si nada estuviera ocurriendo». El capitán dudó, sin saber de qué lado ponerse. Finalmente, habló. «Ella tiene razón, su gracia». Harry cerró los puños, frustrado por su propia debilidad. «Ah, ¿qué sugieres entonces? ¿Que me quede aquí mientras mi pueblo corre peligro?». Elaine respiró fundo, sintiendo nacer un raciocinio rápido, instintivo, muy por encima de cualquier conocimiento de aldea. «Sugiero que dirijas la defensa desde aquí». Él la miró, confundido. «¿Cómo?». «Habla con los comandantes, envía órdenes claras, reposiciona guardias, refuerza las fronteras. Si intentas luchar con tus propias manos, el castillo caerá contigo, pero si piensas, puedes salvarlo». Harry guardó silencio. El capitán también. Era como si nadie esperara que una campesina tuviera visión estratégica, pero Elaine siempre había observado el mundo con ojos que veían más allá de las apariencias. «¿Y si te equivocas?», preguntó Harry, cauteloso. Ella se acercó, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. «Entonces, nos equivocamos juntos. Pero no dejes a tu pueblo sin líder mientras tu cuerpo aún lucha por sobrevivir. Harry, necesitas vivir». La manera como el nombre salió de sus labios hizo que el mundo se detuviera. Una corriente eléctrica cruzó la mirada de ambos. Algo había cambiado en aquel cuarto. Algo invisible, pero real. Algo que ninguno de los dos admitiría, pero que ya estaba escrito desde el instante en que se encontraran en el lago. La puerta se abrió de nuevo. Un soldado entró apresuradamente. «Otro problema. Hay rumores de que Serafina no fue víctima de enfermedad. Dicen que fue alcanzada por brujería. Están asustando a los sirvientes y comienzan a culparla». Y señaló discretamente a Elaine. La sangre de ella se heló. Harry levantó el rostro con furia súbita. «¿Quién osa decir tal cosa?». «Algunos criados y quizá miembros menores de la corte. Hay miedo por todas partes». Elaine sintió el peso de miradas invisibles intentando arrojarla al fuego. Harry la miró con seriedad y decisión, como si tomara una elección difícil. «Mientras yo viva, nadie te tocará». Había firmeza en su voz, pero también algo más profundo, más suave, algo que ardía sin quemar. Ella desvió la mirada, el corazón acelerado. No era amor, aún no, pero era el inicio de algo que podría destruirlos o salvarlos a ambos. Y en aquel reino quebrado, ese sentimiento sería tanto una fuerza como una amenaza. Las paredes del castillo parecían gemir bajo el peso de las noticias que caían sobre Ravencourt como una tormenta anunciada. Guerras, rebeldes, rumores de brujería, sirvientes aterrados. Y detrás de todo eso, un duque herido y una lady maldita. Elaine caminaba al lado de Harry por el corredor estrecho que llevaba a la sala estratégica. Él aún cojeaba ligeramente, pálido, pero había insistido en ir. El capitán lo acompañaba de cerca, listo para sostenerlo si el dolor lo traicionaba. A cada paso, Elaine sentía su propio corazón apretar. No debería preocuparse tanto, pero se preocupaba. Y el hecho de no poder controlar eso solo aumentaba la confusión dentro de ella. «Deberías estar descansando», murmuró ella discretamente. «No puedo», respondió él sin mirar atrás. «Mi pueblo me necesita. Y solo tienes un cuerpo, Harry. Si lo destruyes ahora, no quedará nada para defender». Por primera vez, él se detuvo. Se volvió lentamente, mirándola con una profundidad que casi arrancó el aire de sus pulmones. «¿Y quién cuidaría de mí si caigo?». Su voz salió baja, cargada de algo que ni él parecía entender. Elaine bajó los ojos, invadida por un calor que no sabía cómo ocultar. «Yo cuidaría». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. «Así como cuidé de ti en el lago y como cuidé de tu hermana». Harry respiró hondo, y por un instante el mundo pareció pequeño demasiado para contener lo que nacía entre ellos. Un silencio tenso,
cargado de emoción, casi peligroso. Pero entonces pasos resonaron al final del pasillo, rompiendo el momento. Un mensajero se acercó, jadeante. «Vuestra gracia, los emisarios del rey exigen hablar contigo. Ahora». El capitán intercambió una mirada sombría con Harry. «¿Crees que tiene que ver con ella?» Su mirada se desvió brevemente hacia Elaine. Harry frunció el ceño. «Espero que no. Pero si tiene... nadie se atreverá a tocarla mientras yo viva». Elaine tragó el nudo en la garganta. La protección de él significaba más que cualquier título, pero también encendía tensiones peligrosas, tensiones que serpenteaban por los rincones del castillo, alimentadas por miedo y prejuicio. Cuando llegaron al salón principal, 2 emisarios con mantos azules ya los esperaban. Los estandartes del rey colgaban detrás de ellos, recordando que, sin importar la agonía o el caos, el poder supremo no aceptaba excusas. «Duque Harry de Ravencourt», anunció el mayor de ellos con voz grave, «traemos órdenes directas de su majestad». Elaine se mantuvo unos pasos atrás, pero sentía que cada palabra dirigida al duque era también una amenaza implícita hacia ella. «Ordeno», continuó el emisario, «que prepares de inmediato una alianza matrimonial con la princesa altera de Mirkwell». Harry quedó paralizado. «¿Perdón? El rey considera que tu reciente estado de salud y los rumores de inestabilidad en el ducado exigen un refuerzo inmediato de poder. La unión con Mirkwell traerá ejércitos aliados y sellará el fin de las amenazas rebeldes. Es una orden real». El salón quedó sumido en un silencio absoluto. Elaine sintió que todo su cuerpo temblaba. ¿Matrimonio? ¿El duque casándose con otra mujer? Claro, él era noble, y ella, una plebeya. Nada en seu mundo permitía outra coisa. Pero, ¿por qué dolía tanto? Harry tardó unos segundos en reaccionar. Luego respiró hondo, intentando controlar emociones que ningún hombre debería mostrar frente a emisarios reales. «Estoy herido», dijo con frialdad. «Mi hermana está luchando contra una maldición. Mi castillo está bajo amenaza. Precisamente por eso el rey exige una decisión rápida». El emisario dio un paso adelante. «La ceremonia debe realizarse en 15 días. No hay alternativa». El capitán quedó inmóvil. Los guardias intercambiaron miradas inquietas. Elaine sintió su corazón caer dentro del pecho como una piedra lanzada al vacío. Harry avanzó un paso. «No aceptaré esa imposición ahora. La aceptarás». La voz del emisario resonó como un martillo. «O serás declarado incapaz de gobernar mientras el ducado enfrenta ataques. La corona necesita estabilidad y no distracciones emocionales». El mirar venenoso del emisario se dirigió hacia Elaine, y ese veneno cortó más profundo que cualquier espada. Harry apretó los puños. Una onda de ira silenciosa cruzó su rostro. No la ira de un líder ofendido, sino la de un hombre prestes a perder algo que aún no sabía nombrar. «Permitidme hablar con el rey personalmente», pidió. «Él no está pidiendo tu opinión», respondió el emisario. «Está ordenando». Harry desvió la mirada, pero Elaine notó el leve temblor en su mano. Él no temía guerras. Jamás las había temido. Pero eso era diferente. Era una prisión disfrazada de acuerdo político. Cuando los emisarios se retiraron, Elaine intentó alejarse, buscando desaparecer en el corredor para esconder la dor que rugía dentro de su pecho. Pero Harry la llamó. «Elaine, quédate». Su voz estaba herida, pero firme. Ella se detuvo, sin conseguir volverse hacia él. «No necesitas explicarme nada, mi duque. Tu destino siempre fue demasiado grande para caber junto al mío». «No digas eso», murmuró él, acercándose despacio. «No tienes idea de cuánto tu presencia lo cambió todo». Ella respiró fundo, intentando controlar el temblor en su voz. «Harry, eres un duque. Eres heredero del trono. Yo solo soy una mujer que sobrevivió como pudo. No quiero ser la causa de tu ruina». «Eres la razón por la que estoy vivo», respondió él. El silencio vibró entre ellos,
cargado de sentimientos que no tenían permiso para existir, pero existían. Entonces algo inesperado ocurrió. Pasos resonaron en el corredor. Serafina, aún débil, pero de pie, apareció en la puerta. Su rostro pálido contrastaba con la firmeza de sus ojos, ahora libres de la arrogancia que antes la definía. «Harry, necesito hablar contigo». Y con ella, su mirada se posó en Elaine. Ya no había desprecio. Había reconocimiento. El capitán corrió a su lado. «Lady Serafina, deberías estar en cama». Ella lo ignoró. Serafina entró en el salón y levantó el mentón como si reuniera fuerzas contra un mundo entero que deseaba verla caer. «Sé del matrimonio, escuché a los emisarios, escuché todo». Harry intentó detenerla. «Serafina, no deberías». «Sí, debería, porque voy a hacer algo que quizá te sorprenda tanto como ese decreto del rey». Ella avanzó hasta Elaine. Quedaron frente a frente, y entonces Serafina se arrodilló. El salón entero contuvo la respiración. «Te humillé», dijo, la voz trémula. «Te acusé, te culpé, te traté como si fueras inferior. Y aún así, arriesgaste tu vida por mí 2 veces. Solo estoy viva porque tú creíste que yo merecía ser salvada, incluso cuando no lo merecía». Elaine quedó inmóvil. Serafina continuó. «Por eso, delante de todos aquí, afirmo, no existe mujer más digna de Ravencourt que tú, ni princesa, ni nobleza, ni sangre real. Si mi hermano debe casarse, que sea contigo». Harry quedó completamente sin palabras. Elaine llevó la mano a la boca, emocionada de más para responder. Serafina se levantó despacio, aún temblorosa. «Me rehusaré a apoyar cualquier unión arreglada hasta que la verdad sea dicha al rey. Esta mujer salvó nuestro ducado, y si él no puede ver eso, entonces no merece tu lealtad, hermano». Harry dio un paso al frente, tomado por una emoción indescriptible. «Serafina, esto es lo único correcto que puedo hacer». Elaine miró al duque. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer romperle el pecho. Harry respiró fundo y dijo aquello que su corazón gritaba desde hacía días. «Si algún día he de gobernar este lugar, no quiero hacerlo al lado de una princesa desconocida. Quiero hacerlo junto a la mujer que demostró ser más noble que todos nosotros juntos». El mundo pareció detenerse. «Elaine», su voz tembló. «¿Quieres casarte conmigo?». La vida de ella nunca volvería a ser la misma. El silencio que invadió el salón después de la propuesta de Harry parecía más poderoso que cualquier clamor de guerra. Todos permanecieron inmóviles, como si el tiempo hubiera suspendido su curso para presenciar algo demasiado grandioso para ser interrumpido. Elaine sintió las piernas vacilar, el corazón acelerar con tanta fuerza que parecía resonar en el mármol del castillo. La voz del duque, firme, sincera, ardiendo como brasas, aún vibraba en el aire. «¿Quieres casarte conmigo?». Palabras que jamás habrían sido destinadas a alguien como ella, pero allí estaban, vivas, reales, aguardando respuesta. Las manos de Elaine temblaban. Miró a su alrededor, buscando algún señal de que aquello no era un error, pero lo único que encontró fueron miradas sorprendidas y reverentes. Y Serafina, firme, ofreciéndole el apoyo que un día le negara. «Harry, yo...». Su voz falló. ¿Cómo responder al hombre cuya vida había salvado y que ahora ofrecía su alma en retribución? ¿Cómo aceptar un destino que la colocaría tan acima da mujer que siempre creyó ser? Harry respiró hondo y se acercó, ignorando la dor en su hombro herido. «No respondas por miedo», dijo suavemente, «ni por deber. Responde con la verdad de tu corazón». La verdad. Aquello que ardía en silencio dentro de ella desde el lago. Lo que había intentado silenciar cuando él tomó su mano. Lo que se revelaba cada vez que lo veía luchar contra la dor para proteger a su pueblo. Elaine levantó la mirada y encontró la de él. Y en ese instante, lo supo. No era el título lo que la llamaba, sino el hombre. No era la corona, sino el alma que brillaba detrás de ella.
Sí, Harry, murmuró al fin, como quien confiesa un secreto al propio destino. Lo acepto. Un suspiro colectivo cruzó el salón como viento rompiendo una tormenta. Harry dejó escapar una sonrisa breve pero profundamente emocionada antes de que la Dor le recordara su fragilidad. Serafina se acercó y tomó la mano de Elaine. «Bienvenida a nuestra familia», dijo, con una sinceridad tan inesperada que arrancó lágrimas de la joven. El capitán levantó la cabeza, orgulloso. Los guardias se inclinaron. Los sirvientes murmuraron oraciones. El castillo, marcado por el miedo y la tensión, parecía renacer en ese instante. Aún así, la batalla estaba lejos de terminar. Los emisarios del rey no tardaron en volver con furia velada. «Esto es una afrenta a la voluntad de su majestad», acusó el mayor con voz firme como acero. «El duque no está apto para decidir bajo emoción. El matrimonio será anulado». Harry se irguió, incluso con dificultad. «No soy un niño para ser guiado de la mano», replicó. «El rey no vive aquí. No sabe lo que enfrentamos. No vio a mi hermana al borde de la muerte, ni la valentía de esta mujer. Y si el rey no quiere un líder fuerte, entonces escuchará mi decisión, no mis temores». La tensión se volvió palpable. «La corona no aprobará esto», insistió el emisario. «Entonces yo le diré a la corona lo que debe aprobar». Serafina cruzó los brazos, altiva pese a la palidez. «Porque si no fuera por Elaine, yo ya estaría muerta. Y sin mí, el ducado se habría derrumbado». El shock silenció a los emisarios. «Informaré al rey», anunció uno de ellos, rígido. «Pero sepan que esta unión podría traer represalias». «Que las traigan», respondió Harry. «No retrocederé». Los emisarios se retiraron y un nuevo silencio se instaló, no de miedo, sino de firmeza. Harry tomó la mano de Elaine con cuidado, casi en reverencia. «No permitiré que te hieran por mi causa», dijo. Ella apretó su mano. «Y yo no permitiré que te aparten de quien eres». Los días siguientes fueron de transición y tensión. Serafina se recuperaba lentamente y la marca de la maldición se desvanecía cada amanecer, como si la oscuridad reconociera que ya había perdido. Harry retomó el control del ducado, aún herido, orientando estrategias y reforzando defensas. Elaine se volvió presencia constante. En el salón, en los pasillos, en la enfermería, en el corazón de todos. La confianza que inspiraba era tan natural como inesperada. No provenía del título, sino de la grandeza de su alma. Y entonces, finalmente, llegó la respuesta del rey. Una carta sellada con el emblema real fue entregada al duque. El salón estaba lleno cuando Harry rompió el sello. El texto era breve, directo, casi frío, pero al leerlo en voz alta, un alivio poderoso recorrió el castillo. «Reconozco el valor de la mujer que salvó a mi heredero y a su hermana. Si el duque considera que esta unión fortalece el reino, que así sea». La aprobación estaba dada. El castillo estalló en murmullos emocionados. Serafina sonrió. El capitán inclinó la cabeza con respeto. Harry buscó a Elaine entre la multitud y al encontrarla, caminó hacia ella. No había música, ni coro, ni preparativos grandiosos. Solo ellos dos, un duque y una mujer que lo había perdido todo, encontrando en el otro lo que el mundo no pudo destruir. La boda ocurrió una mañana clara. No fue grandiosa, fue íntima, colmada de significado. Serafina colocó el velo sobre la cabeza de Elaine, con manos temblorosas pero mirada firme. «Tú me devolviste la vida», dijo la lady. «Ahora te devuelvo el lugar que siempre mereciste». Harry tomó las manos de Elaine y prometió no poder, sino corazón. Ella prometió no grandeza, sino verdad. Y así, ante un pueblo que ahora la amaba, se convirtió en duquesa, no por sangre, sino por mérito, valentía y amor. Los años siguientes trajeron paz al ducado. Las fuerzas rebeldes se retiraron. El reino respetó la unión y Ravencourt floreció bajo un liderazgo justo y firme. Serafina se convirtió en una gran aliada de Elaine,
ayudándola a navegar la vida noble mientras aprendía con humildad a ser mejor persona. Y entonces, en un final de otoño, el castillo celebró aquello que sellaría para siempre la historia que comenzara junto a un lago maldito. El heredero de Ravencourt nació entre campanas y lágrimas de gratitud. Harry sostuvo al bebé con reverencia, pero sus ojos estaban fijos en Elaine, exhausta, emocionada, radiante. «Es perfecto», susurró ella. «Como la mujer que me lo dio todo cuando yo no tenía nada», respondió él. Elaine sonrió, y en esa sonrisa estaba el principio y el final de toda la dor que había vivido. La joven sencilla que lo perdió todo se convirtió en la duquesa que dio vida al futuro del ducado. No por destino, no por sangre, sino por el amor verdadero, capaz de florecer incluso en las tierras más devastadas. Y así aprendió el reino entero que la nobleza no nace de la corona, sino del alma. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.